Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues ahora seguimos en su segmento Cápsulas de Misericordia, donde Dios nos permite reflexionar en la vida de personas que han seguido a Cristo con toda intensidad y que viven en nuestro tiempo, con los cuales nos podemos nosotros relacionar y también pues nosotros ser ese ejemplo para los demás. Por eso se llama Cápsulas de Misericordia. Nosotros la podemos ofrecer a las personas alrededor de nosotros, especialmente a los enfermos, porque están llenos de depresión, de tristeza o de angustia. Entonces, solo Dios puede dar respuesta a las necesidades de esas personas. Por eso, escucha atentamente el programa de hoy. Y si tienes comentarios, pues nos los puedes pasar en nuestra página de Cápsulas de Misericordia en Facebook o en YouTube. Que Dios bendiga a tu familia y tu vida personal. Así sea, y escuchemos atentamente. Bueno, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque tú eres grande, tú eres omnipotente, Papito Dios, omnisciente, omnipresente. O sea, tú eres el único Dios verdadero. Tú eres al único que tenemos que rendirle la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres nuestro Creador, Papito Dios. Por eso venimos en este momento a entregarte todo lo que somos, para que tú nos regales la presencia del Espíritu Santo y a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, porque queremos escuchar tu palabra, queremos escucharte a ti, Padre Santo, para que tú seas el que nos hable en nuestros corazones, porque tenemos hambre y sed de ti. Queremos cada vez más nutrirnos de tu presencia, Papito Dios. Gracias por tu gran amor y misericordia, porque tú nunca nos abandonas, porque tú siempre estás con nosotros acompañándonos. Bendito y alabado seas tú, porque, Señor, ¿qué haremos si no estás tú con nosotros? Siempre hay incertidumbres, dudas, inquietudes de qué hacer en nuestras vidas. A veces tenemos tantas dificultades, bien matrimoniales, bien con nuestros hijos, bien con nuestras propias vidas, y ya realmente no sabemos a quién recurrir. A veces vamos a un consejero espiritual, un psicólogo, vamos a amigos, vamos a un sacerdote, y a veces nos confundimos tanto, porque a veces nos dan por un amor de pronto mal llevado, nos dan consejos que tal vez no son porque ven nuestra angustia, pero tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, como lo dijo Pedro. ¿A dónde más iremos si solamente tú? A veces tus palabras son un poco difíciles de aceptar, de digerir, porque a veces no se acomodan a nuestros caprichos, tal vez, no se acomodan a nuestras necesidades, pero tu palabra es muy clara, porque tú todo lo fundamentas en el amor, pero nuestro amor a veces es egoísta, es posesivo. Por eso queremos aprender a vivir bajo tus mandatos, así cueste, así cause dificultad, pero queremos aprender a vivir bajo tu regla, bajo tus principios. Por eso regálanos la presencia del Espíritu Santo y que podamos comprender tu palabra. Háblanos, no con lenguaje humano, porque estamos cansados de escuchar lenguaje humano, que siempre nos desorientan. Queremos escuchar tu verdad, porque tu verdad es única, porque a través de tu verdad, Papito Dios del cielo, podemos llegar a conocer ese reino al cual pertenecemos y alejarnos del mundo,
que nos atrae tanto. Espíritu Santo, eres bienvenido en este instante. Gracias por ese amor que nos tienes, por esa paciencia tan inmensa que nos tienes. No te alejes de nosotros. No queremos ofenderte, no queremos cometer el pecado más grande que existe en la tierra, que es llegar a sacarte de nuestras vidas, a ofenderte. Ofender al Espíritu Santo, dijo mi Jesús, es el único pecado que no se perdona. Honestamente yo no sé cuál es ese pecado, no quiero saberlo, porque tengo la opción de poder enmendar mis errores y enmendarlos cuando me confieso, cuando me arrepiento de mis pecados. Ese pecado, tal vez, Espíritu Santo, debe ser muy grande, debe ser inmenso, no sabemos cuál será. A veces se habla mucho sobre ese pecado que te ofende, pero tú eres mucha caridad, bondad infinita, amor perfecto. Perdónanos si te hemos llegado a ofender. Sé que a veces el pecado que cometemos, sobre todo la falta de caridad, de ofender al prójimo con nuestra palabra, de humillar a nuestro hermano, de sacarlo de nuestro corazón, te ofende también a ti, porque es sacarte a ti, porque tú eres la esencia de nuestro Padre Dios. Espíritu Santo, te queremos recibir en nuestro corazón. Nuestro cuerpo, aunque no es lo más perfecto, ni lo más limpio, ni lo más puro, porque está lleno de pecado, te pedimos que mores allí, para que a través de tu presencia empiece a santificarse y a purificarse nuestro cuerpo. Gracias, Espíritu Santo, y háblanos hoy. Por eso, Papito Dios del cielo, te decimos confiadamente, reconociendo que hacemos parte de tu reino y que tú eres nuestro Padre, nuestro único Padre verdadero. Tú nos diste dos moldes, a nuestro papá y nuestra mamá carnal, pero tú eres nuestro Padre. Y a ti recurrimos diciéndote, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, Señor, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, entonces hoy tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la familia, porque la familia es el centro de todo. Entonces, siempre todas nuestras charlas, como son de restauración familiar, siempre todas nuestras charlas se encaminan precisamente a todo lo que tiene que ver con lo de la familia. Y hoy vamos a hablar de la familia, porque sin la familia, ¿qué podemos hacer? Sin la familia, ¿dónde estaremos? Bien se plantea que somos socialmente, vivimos en familia. Se hicieron unos experimentos muy interesantes con animalitos. Se llama el Kaspar Hauser. No sabéis en inglés qué significará, pero así me lo enseñaron en la universidad, que llamaba Kaspar Hauser. Entonces, ¿qué hacían con los miquitos? Sacaban un miquito de la comunidad y los aislaban completamente, y curiosamente a esos miquitos nuevamente los volvían a integrar a la comunidad y no podían vivir dentro de la comunidad, se aislaban, y alguno de ellos lo aislaron tanto que murió, porque no hubo una deprivación afectiva, o sea, le quitaron toda la parte de contacto y ese animalito murió. Son experimentos que han hecho mucho con la naturaleza, pero de una u otra forma eso se llama etología, estudio comparado del ser humano con el animal. Y allí llegaron a la conclusión los científicos que nosotros somos sociales por naturaleza. Y el hecho de ser sociales implica que tenemos que tener un lazo afectivo y cercano con las personas, cercano con la familia. Si nosotros no tenemos afectividad, y si la afectividad es malsana, llegamos a tener muchos problemas en la vida presente, con la relación con nuestros esposos, esposas, hijos, porque nos sentimos, hagan de cuenta, que mutilados emocionalmente, y nos causa dificultad tal vez dar amor, o pedimos mucho amor, damos mucho afecto, nos gusta que nos abracen mucho, y no somos como ecuánimes o equilibrados en el dar o recibir afecto, porque hemos traído muchas cosas del pasado. Entonces realmente es bien particular esa situación.
Bueno, la pregunta del millón. Entonces, Moni, con respecto a lo que es el afecto en la familia y todo lo que tiene que ver con el respecto al amor y el afecto en la familia, pues uno descubre que básicamente sin amor es muy difícil convivir. Y vemos que curiosamente hay un personaje bíblico que a mí me sorprende, y ese personaje se llama Sansón. Sansón lo tenía todo, era un juez, en ese tiempo no habían reyes, y tiene que ver con el tema que les quiero plantear a ustedes hoy con respecto a la falta de amor, o sea, el por qué damos un amor que no es adecuado, creyendo que es lo más pertinente, y lo que hacemos es dañar el corazón de las personas, dañar el corazón de nuestros hijos, y a veces nosotros también resultamos dañados porque no sabemos dar ese amor. Igual que se dio, por ejemplo, con esos animalitos que hicieron esos experimentos en psicología. De igual manera nosotros a través de esos experimentos comprendemos varias cosas, y viendo el comportamiento de Sansón, que ya voy para allá, de cómo cuando realmente no hemos recibido ese amor y ese afecto adecuado, vamos a tener dos tipos de comportamientos. Uno, demasiado afectuosos, mendigando amor, tratando de recibir el amor, y tratando de que todos nos amen, tratando de mostrar a todo mundo, rindiéndole pleitesía, uno, y lo otro, el ser demasiado fríos en la transmisión del amor. O sea, no podemos nosotros dar amor. Nos causa dificultad que nos abracen, esa es la segunda persona, ¿no? Que causa dificultad que se le acerquen a las personas, causa dificultad que de pronto le digan algo cariñoso y no lo aceptan, les causa dificultad relacionarse con las demás personas. Y eso es debido a que hay dificultades, como esos animalitos, que tal vez los privaron de afecto o les dieron mucho afecto y no son capaces de relacionarse a nivel social. Mira lo que sucedió con Sansón. Sansón, a mí me parece muy interesante la historia de él, porque él, siendo un juez, en ese tiempo no habían reyes, sino era un juez, tenía una autoridad, y fuera de eso Dios le había dado un don especial porque él tenía muchísima fuerza, pero había una debilidad. Mira lo interesante, ese es lo que dice Pablo, dice Señor, ¿por qué tengo como esa herida, como ese algo que me pincha, ese punzón, ese aguijón? ¿Por qué no me lo quitas? Y Sansón tenía el cabello. El cabello era su debilidad, no había nada más. Pero curiosamente, él, por estar buscando amores que no le corresponden, ¿sí se dan cuenta? Lo interesante, por estar buscando más allá lo que no le corresponde, entra en un espíritu de lujuria, porque es lujuria, y se involucra con una mujer ajena, con un yugo desigual, o sea, con una mujer que no hace parte de su realeza, tal vez, de su religión, no tiene principios espirituales porque es una mujer filistea. Ella es Dalila, y curiosamente él se deja seducir por ella, no le importa nada, y Dalila fácilmente lo convence una vez, 2 veces, hasta 3 veces, y él siempre está con ella. Él sabe del engaño de ella, pero está completamente enceguecido, está obnubilado, sus sentidos están completamente tapados y no ve la realidad. Y ese don que Dios le da se pierde. Y se pierde porque fácilmente el mal, el mundo, empieza a seducirlo. ¿Y por qué? Porque necesariamente él, es por esa falta de amor, empieza a buscar unos amores que no corresponden. No hay una coherencia en él, sabiendo que tiene una autoridad espiritual, sabiendo que tiene una autoridad social, pero a él no le importa eso, simplemente por dejarse llevar por sus propias emociones, por sus propios caprichos, porque en él hay unos vacíos tremendos. Y esos vacíos le llevan a tener a una mujer que no hace parte de su religión, de sus principios, y esa mujer pues básicamente lo que hace es seducirlo, y eso sucede constantemente en la vida familiar. Debido a todas esas faltas de afecto,
debido a todas esas situaciones de excesivos afectos, que también es una forma de maltrato, nosotros llegamos en un desequilibrio emocional a nuestra vida de pareja y necesariamente empezamos a asumir actitudes o bien como Sansón o bien como Dalila, o fácilmente ese Sansón, que es el rey de la casa, el sacerdote de la casa, perdón, porque el rey es nuestro padre, ese sacerdote de la casa se deja seducir por esas Dalilas que están allí. Estoy hablando bíblicamente, ¿no? Porque hay personas que llaman Dalila, entonces se sienten incómodas por ese nombre. No, vienen esos espíritus de Dalila, que es una mujer extraña que llega fácilmente a seducir al varón de la casa, al sacerdote de la casa, y empieza él a perder ese don, ese privilegio y ese puesto de autoridad que debe tener en el hogar. Mira, Rafa, que eso se asemeja mucho al inicio del mundo. ¿Por qué pienso yo en eso? Porque de alguna manera, cuando uno inicia una vida y donde no ha sido formada por pues con principios espirituales, que es lo que en la actualidad está sucediendo, donde no hay casi la formación frente a la palabra de Dios ni nada de esas cosas, pues está uno como en un caos, ¿no? Y el mundo inicia así, en un caos, en una oscuridad. ¿Y qué nos lleva a la oscuridad? Pues a darnos golpes. Todo estaba revuelto, todo está en un desorden impresionante. Me encanta ese pedazo de Génesis que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y es curioso precisamente porque, como quien dice, el Espíritu de Dios está ya moviéndose, esperando a ver qué sucede, ¿no? Esperando a ver qué pasa en nuestras vidas, mientras que nosotros seguimos ahí como en ese caos, como en ese desorden, como en esa oscuridad, porque es una oscuridad donde estamos involucrándonos cada vez más en problemas, nos sentimos vacíos, nos sentimos en un abismo impresionante, en una tristeza, en una desesperación, en una depresión. O sea, hay tantas cosas que desafortunadamente, pues cuando uno está mal, vive así, tristemente, vive así. Y no hay forma como que uno no encuentra salidas, o sea, a ratos como que uno toma hacia la mano derecha y creyendo que hay salidas a problemas, y resulta que meten unos problemas mayores, y a veces para el otro lado y tampoco funciona. Uno hace absolutamente todo lo que es, y yo creo que a Sansón le pasaba eso, o sea, como que quería... a ratos quería caminar bien, pero a ratos tenía unas situaciones bien grandes en su corazón que lo llevaban a buscar mujeres, ¿no? Y llegar a esa situación tan triste, ¿no? Que vivenció Sansón, porque Sansón termina, después de que se sentía muy bien, que eso es lo que a veces pasa, pero se siente uno supuestamente muy bien en un plano de la oscuridad, porque cuando uno no conoce la luz uno cree que está muy bien, porque eso se supone sería el mundo normal en el que uno se mueve, pero no se da cuenta que en ese plano de la oscuridad uno realmente no está tan bien, y termina en situaciones difíciles, como le pasó a Sansón. Sansón pierde realmente su autoridad, realmente, como quien dice, vende su alma al mal, vende su fuerza, su talento, vende su posibilidad de seguir dominando sobre, pues siendo esa autoridad, y vendió su fuerza, y llega un momento en que de verdad se siente tan desesperado viendo las cosas como le pasa a uno, ¿no? En los problemas, Rafa, que uno como que ya no quiere sino mirar a ver realmente, porque está uno tan mal en su hogar, con sus hijos, a veces hasta en el mismo trabajo, las mismas finanzas, todo. Se encuentra uno tan terriblemente mal que ya uno sí quiere ver algo, y es ahí en esa debilidad que uno siente, en esa humillación que uno siente, en esa yo no tengo la fuerza, yo quiero realmente conocer a Dios, ¿no? Es ahí donde yo creo que a Sansón también le pasó eso. Llega el momento en que él se siente como que alguien me habló de Dios, en algún momento tenía a Dios,
y como que este es el momento de pedirle algo a Dios, ¿no? Y volver la cara a Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Sansón, ¿no, Rafa? Sí, claro que sí, Moni. Mira, por ejemplo, hemos hablado en estos días de la dama en la casa. Tú hiciste una charla muy bonita sobre eso. Y ahora estamos hablando del Rey de Reyes que llama Cristo Jesús, pero sobre todo de ese varón, de ese sacerdote que tiene que ser el hombre en la casa, que debe ser ese Sansón, ese juez, porque el rey es el Señor, sino que el pueblo de Dios, vamos a hacer un pequeño paréntesis para comprender por qué antes habían jueces y después resultan reyes. El primer rey de todos fue Saúl, después fue el rey David. Pero ¿por qué el pueblo de Israel pidió un rey? Porque el pueblo se cansó de los jueces y querían que alguien los gobernara humanamente. Entonces mi papá Dios dijo, bueno, si ustedes lo que quieren, porque como es el libre albedrío, entonces les voy a dar un rey, escojan a uno. Y escogieron al que tenía el porte de rey, pero espiritualmente era el más inepto y emocionalmente pues no lo era. Entonces por eso fue que dejaron de ser dejaron de ser jueces y pasaron a ser reyes. Incluso hay una juez que se llama Débora, la única mujer juez que ha habido en Israel. Interesante. Entonces las mujeres también tienen esa autoridad para ser para ser gobernantes, como precisamente fue la reina Esther. Entonces hay unos pasajes bíblicos hermosos del poder de la mujer dentro de la parte gubernamental. Entonces, volviendo al tema, lo particular es que Sansón refleja a ese hombre que, teniendo la autoridad espiritual, teniendo el conocimiento de Dios, teniendo esa fuerza y la posición como un juez ante la sociedad y ante su pueblo, fácilmente se empieza a dejar seducir por un espíritu de lujuria, Moni. En el fondo, ¿por qué se mete con una filistea? O sea, ¿por qué se mete con el enemigo? ¿Sí ves? O sea, se mete con alguien que es pagano, cuando perfectamente pudo haber estado, porque las mujeres judías son muy bonitas. ¿Y por qué no busca así no sean bonitas, pero por qué no busca entre su propia estirpe? O sea, por dentro de su propio pueblo, por decir espiritualmente. Cuando los judíos actualmente ellos son muy celosos, ellos fácilmente no se relacionan con cualquier otra religión, ni con religión ni con otro pueblo, ellos entre su propio pueblo. Y así siempre ha sido la costumbre, que se relacionan directamente en su propio pueblo. Pero igual que el rey Salomón se involucra con otra mujer. O sea, empiezan a buscar otros amores y pierden su contexto, pierden su realeza, pierden todo lo que Dios les ha dado. Es curioso. Y eso viene amor desde Adán y Eva. Precisamente cuando viene toda esa situación de Adán y Eva, se debe precisamente a eso. O sea, que el hombre cuando viene y se deja seducir, o sea, por esas cuestiones afectivas y emocionales que trae desde su pasado, cosas que ellos no han querido trabajar, entonces fácilmente se involucran con la persona que no es y pierden su posición. Y cómo es de difícil después ellos tratar de traerlos al orden y que ellos comprendan y abran sus sentidos. O sea, se obnubilan tanto, se enceguecen tanto, el mal les pone esas gafas de la tierra, que fácilmente ellos son capaces hasta vender su propia conciencia, vender hasta el futuro de sus hijos, Moni, vender hasta la propia felicidad de su propia esposa. O sea, hasta los que ellos consiguieron con el sudor de su trabajo, son capaces de regalarlo por estar allí en una seducción como Dalila o como la reina de Jaba en el caso de Salomón. Conocemos historias, por ejemplo, de personas económicamente muy estables, con unas posiciones impresionantes, con una familia muy buena, y fácilmente llega la mujer extraña y automáticamente pierden todo, Moni. Se meten en unos negocios, empiezan a dejarse llevar por una cantidad de cosas que pierden su cabello, como Sansón. O sea, pierden la cabeza. ¿Sí? No, ese cuento no lo voy a contar porque no es apropiado, porque Mónica debe estar, cuenta esa historia, no la voy a contar, algún día la contaré ¿del qué? De los gaticos, ¿no? Que se fueron detrás de la gatica, pero no lo voy a contar, algún día se los dejo como tarea, los gaticos que pierden la cabeza por la gatica. Moni, eso tiene relación con algo que tú estabas estudiando precisamente el día de hoy,
que tiene que ver con Adán y Eva, y este es el preámbulo precisamente de eso. O sea, la relación que tiene todo esta, perder nuestro horizonte en la posición que Dios nos da, esa autoridad que Dios nos da, no solamente para el hombre como el sacerdote de la casa, sino también como la mujer, que pierde ese don tan lindo de ser la dama de la casa, la señora de la casa, pierde eso, precisamente lo que pasa allí en Adán y Eva, y ahí lo vamos a entender mejor. Pues mira, Rafa, que lo que tú dices es algo demasiado cierto en cuanto a que el hombre ha despreciado el lugar de privilegio que Dios le dio. O sea, es bien particular cómo el hombre, el Señor lo establece como la cabeza del hogar. Desde el mismo momento de la creación, básicamente, Él fue colocado en un lugar de señorío, en un lugar de autoridad. Y sobre esa autoridad del hombre solamente está la autoridad de Dios. O sea, el hombre, la cabeza del hombre es Jesús mismo. Y curiosamente el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces el hombre ha sido puesto como una autoridad en el hogar, pero el hombre ha despreciado esa autoridad. La ha dejado de lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar, se ha dejado convencer. A mí me deja muy impactado esos primeros capítulos de Génesis, porque habla claramente cómo nosotros, o el hombre y también la mujer, pero cómo el hombre se dejó llevar después de que él tuvo una orden muy clara de no comer del fruto prohibido, y cómo simplemente se dejó llevar por el comentario de su mujer y cayó en el pecado. Entonces yo miraba cómo allí en la palabra de Dios es claro el proceso, como viene, como la caída del hombre en la actualidad para despreciar su autoridad, Rafa, porque eso es lo que está sucediendo. No niego que la mujer también, pero es impresionante cómo el hombre ahorita abandona sus casas. Sí, es eso, o sea, uno como desprecia el regalo de Dios, ¿no? La autoridad que da. O sea, el caso de Sansón, Moni. O sea, el caso también como te compartía el rey Salomón, hasta el rey David. O sea, son posiciones, es increíble, o sea, el lugar de privilegio que uno tiene, o sea, uno de hombre entre el hogar, o sea, uno pudiera comprenderlo. O sea, cuando, por ejemplo, ahora me sorprende, ¿no? La posición que yo tengo, acuérdate, yo soy tu macho alfa. Sí, es que la palabra dice que tú te vas a enseñorear de mí, pero la situación es ¿cómo? No, para eso tenemos que tener el Espíritu Santo y que realmente sea una forma coherente y con sabiduría. Pero Moni, realmente fíjate que ahora cuando estamos hablando, yo eso lo digo de corazón, porque uno pierde la posición y el mal siempre a uno le quiere quitar la posición del señorío que uno tiene. Un señorío espiritual, no es un señorío humano, no es uno para ser dominante o maltratar a la mujer, ni dejarla por debajo, no, para nada. O sea, para eso vemos cómo mi papá Dios dignificaba el valor de la mujer de una manera tan espectacular, cómo dignificó, por ejemplo, el valor de nuestra Madre María tan espectacular, o sea, cómo se permite que sea educado por una mujer, cuando era prohibido básicamente en Israel. El que educaba era el sinagogo, por ejemplo, o el sacerdote, el sumo sacerdote, el profeta, el que educaba, y la mujer de por sí era relegada. Pero mi Jesús se deja y se permite la educación de la Virgen María, porque él, cuando estaba en Israel y cuando estaba en Egipto, la Virgen María fue quien lo formó, porque ella estuvo desde los 3 años en el templo hasta los 16 años, o sea, ella perfectamente fue una mujer muy espiritualmente dotada para formar, y conocía muy bien la ley, y fue formado mi Jesús por la Virgen María. Entonces, ¿por qué uno pierde ese señorío? O sea, ¿por qué uno pierde esa posición? O sea, uno no se da cuenta la posición que tiene, y el mal a uno lo enceguece debido a esas situaciones, como decía al principio, emocionales que uno trae, y fácilmente por esas situaciones emocionales el mal a uno lo arrastra desde allí y fácilmente lo engancha a través de una red y se lo lleva para el mundo. Y lo empieza uno a llevar dentro del mundo que no es, haciéndole creer que uno va a tener más autoridad, más poder, más placer, más, mejor dicho, más cosas, incluso económicamente mejor, afuera que no dentro del hogar, cuando en el hogar lo tiene todo.
ya antes tienen más autoridad dentro del hogar que no afuera. Y afuera muchos siguen comiendo comida de cerdos en un mundo como el cuento de Pinocho, Moni. Pinocho, cuando estuvo, o sea, esa historia de Pinocho es muy interesante. Cuando él se vuelve humano, prácticamente él quería ser humano y vive en un reino donde aparentemente todo es feliz, pero allí lo único que está haciendo es estar envuelto y poco a poco se están convirtiendo en cerdos, Moni. O sea, esa historia de Pinocho es muy interesante, porque habla básicamente frente a todo lo que es el hijo pródigo y lo que sucede con los hombres que han perdido su señorío y fácilmente se meten con las Dalilas, con las Javas, con la reina de Java, se meten con las, ¿cómo se llama? Con el espíritu de Jezabel, Betsabé, o el espíritu de Jezabel en el caso del rey Acab, que también es una historia que es muy particular, Moni. Mira, Rafa, que frente a eso que estás diciendo y mirando la sanción que básicamente ellos tuvieron, Adán y Eva, por causa del pecado de comer el fruto prohibido que fue el árbol del bien y del mal, es particular como uno ve que esa sanción, como pues en ese momento se le dio la sanción a la serpiente, a la mujer y al hombre, curiosamente esa sanción el mal está utilizándolo, o sea, el demonio, que en ese momento estaba personificado por la serpiente, el demonio está utilizando esa sanción para hacer quedar en mayor, o sea, enredar al hombre y a la mujer en mayores trampas con base en esa sanción, ¿no? Por ejemplo, decía que el deseo de la mujer sería para el hombre, ¿sí? Y el hombre se enseñorearía de ella. Entonces, ¿qué hace con el hombre? Entonces, no, yo tengo poder sobre la mujer, y entonces cree que todas las mujeres las va a dominar, ¿sí? Y por eso también se deja involucrar en tanto pecado de tipo sexual. Y a la mujer dice que tu deseo será para él, entonces ella todo el tiempo está en esa búsqueda como de dominancia, de que me domine mi esposo, que me domine mi pareja, y también se presta a tratar de buscar hombres, ¿sí? Entonces, de alguna manera, curiosamente, esa sanción el mal la está utilizando para hacer caer más al hombre y a la mujer en el pecado. O sea, veo cómo se intensifica esa situación mientras uno no conoce, o sea, no se permite vivir bajo la presencia de Dios. Y eso es lo que yo veo que está afectando seriamente al hombre en todo este proceso, y evidentemente también a la mujer. Miraba yo en estos pasajes, en estos primeros capítulos, cómo se basa ese proceso de caída del hombre y de la mujer en el pecado, como es, por ejemplo, cuando en el pasaje donde la serpiente empieza a hablarle a la mujer para que caiga a comer el fruto prohibido. ¿Y cuál fue? Primero empieza a ver, Rafa. O sea, empieza a ver. Antes de pronto pasaba por alguna situación, no le ponía cuidado, pero de pronto empezó a ver. Y después de ver empezó a notar que era como agradable, ¿no? La situación, como que empieza a sentir que la persona habla muy bonito, o el señor empieza a ver, no, pues sí, está como simpática la chica, etcétera. Entonces ya después de tanto hablar o de tanto ver, entonces empieza a llamarle la atención demasiado, ¿sí? Empieza a codiciar a esa persona, empieza como a querer tener un interés sobre esa persona. Posteriormente ya se le acerca, ¿no? Se le acerca de tal manera que tú ya tienes un contacto con esa persona, ya puedes empezar a tomar esa persona después del diálogo, de la escucha, en fin, ya empiezas a tener una cercanía demasiado, pues muy, muy profunda, muy cercana, y posteriormente ya se puede llegar casi fácilmente al pecado como tal, o sea, al proceso de caer ya en la tentación y convertirse en el pecado, donde ya el hombre entra en la infidelidad y la mujer igual. Esa situación, o sea, miremos que el pecado por lo cual el hombre, en este caso que me parece interesante porque el Señor me llevaba en estos días a que oráramos por esa como negación, ese rechazo, ese engaño en la que el hombre ha caído y por la cual él ha dejado ese lugar de privilegio. O sea, el hombre no se ha dado cuenta de
ese lugar tan hermoso que Dios le puso dentro de su casa, porque él simplemente se deja llevar así por el pecado a acabar con su hogar, acabar con su esposa, con sus hijos. No se da cuenta que tiene un lugar hermoso. Tú lo decías, Sansón no se dio cuenta del lugar de privilegio donde estaba, la autoridad que tenía. Adán no se dio cuenta de la autoridad que tenía y se dejó llevar al pecado. David no se dio cuenta del lugar que tenía y por eso él se dedica al ministerio, y de alguna manera, si uno estudia bien la vida de la familia de David, la familia de David tuvo unos problemas muy serios, porque los tuvo. Y así sucesivamente. Mire, Saúl también tuvo importantes problemas. O sea, no se dan cuenta del lugar de privilegio en el que el hombre ha estado, y cómo el hombre, al negar su condición de privilegio y dejarse llevar, porque Adán se dejó llevar por Eva sin darse cuenta del lugar de privilegio. O sea, él no se dio cuenta que él era el que protegía su casa, él no se dio cuenta que él era el que daba la provisión de su casa, que él bendecía su casa. Él no se daba cuenta de que él era la autoridad de su casa, simplemente se dejó llevar. O sea, como que yo no soy autoridad, como que yo no protejo, como que yo no bendigo, como que yo no guardo mi familia. Y el hombre ha negado su condición, o sea, ha rechazado su condición de privilegio, de autoridad. Y pienso que es importantísimo que nosotras y los hombres que escuchen esto, es importante que se den cuenta de que hay que volver al original como Dios pensó. Y el original es que el hombre sea capaz de valorar ese lugar. Porque aparte de que, bueno, se van y se supone disfrutan, la realidad es que en el fondo también se dan cuenta del daño que hicieron a muchas personas que estaban dependiendo de él, como su esposa, como sus hijos, y cómo él va a ver más adelante como el fracaso que va a haber en sus hijos o en su esposa, o todo lo que van a vivenciar por causa de que él no fue responsable. A veces uno pensará como mujer, no, a lo mejor está pasándola muy bien, se está divirtiendo con la otra, es una mentira. Y toda la situación. Pero esta mañana, cuando escuchaba las preguntas que Dios le hacía a Adán cuando él cae en pecado, yo digo impresionante, porque, o sea, yo no sé, yo cuando leía, generalmente cuando yo escucho, cuando hablan de eso, es que el mal le enseñó que había caído en pecado. No, el mal que le va a enseñar a Adán que había caído en pecado. Fue Dios el que le decía, si tú haces esto, o sea, ¿quién te enseñó que tú estabas escondido? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? Pues si yo no tengo la parte buena, o sea, si yo no sé lo bueno, yo no sé qué es lo incorrecto, ¿no? O sea, para que tú te des cuenta que un árbol está torcido, ponle algo al derecho al pie, y te vas a dar cuenta que el árbol estará torcido. Entonces, Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, no me vengas a decir que fue el mal que te enseñó que estabas desnudo, si a él lo que le interesaba era que te volvieras, que te sintieras desnudo, o sea, que te sintieras en pecado. Si tú hubieras estado conmigo, te hubieras dado cuenta claramente de que eso no era lo correcto. O sea, de alguna forma el Señor te está diciendo, si yo soy el que te estoy diciendo la verdad, yo no te estoy engañando, no te dejes engañar por esas situaciones. Entonces, de acuerdo con eso, el Señor está diciendo, o sea, ¿qué es la parte que nosotros, o sea, como, o sea, en el caso del hombre, ¿no? Realmente o sea, ese hombre que está allí, que está en ese pecado, que uno dice que se está disfrutando todas las situaciones que está viviendo, yo sé que de alguna manera él se da cuenta que él está fallando, que inicialmente se esté dejando engañar, pero cuando empieza a ver unos hijos que están sufriendo, que esa mujer con la que supuestamente está pasándola muy bien empieza a tener problemas, que a lo mejor está usando brujería, a lo mejor es de un genio peor, que te controla, que no te deja ver a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera.
ese hombre es lógico que se empieza a dar cuenta que ha fallado, que ha dañado personas que debía él haber cuidado. O sea, por malo que sea, tarde que temprano va a ser consciente de que hizo un daño de alguien que Dios le dio para cuidar, ¿sí? Y por eso es que es necesario que nosotros oremos, y sobre todo las mujeres que tenemos en nuestro corazón un corazón de intercesoras, que oremos por esos hombres de tantos hogares que han abandonado su condición de autoridad que Dios les dio, para que el Señor pueda perdonar ese corazón que abandona ese lugar, y que ellos puedan tener en mirada que deben volver a retomar esa autoridad y valorar lo que Dios les ha dado. Amor, eso es tan importante lo que tú dices. Mira, hay dos cosas tremendas. Primero, un hombre, perfectamente ustedes pueden darle este audio y todos los audios que quieran a una persona que como Sansón se ha metido con Dalila, a un hombre que como rey David se ha metido con Betsabé, a un hombre como el rey que hemos hablado, Acab, que es el más fuerte de todos, porque el rey Acab fue el rey más malo que existió en todo el Antiguo Testamento, que se metió con un espíritu tremendo que fue Jezabel. Entonces, tú le puedes hablar a esa persona, pero está tan entregada en ese sentido que esto le parece, como alguien decía, es que la voz de Rafael chilla. ¿Usted por qué se pone a escuchar a ese hombre si es que eso es molesto escucharlo a él? Alguien me decía. O sea, ya deje de escucharlo a él, que eso es muy cansón. Nosotros decimos harto en Colombia, ¿no es cierto? Ya muy latoso decimos también, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando uno está embebido en la presencia de Dios, a uno le gusta escuchar de la palabra, no sea Rafa, sino sean otras personas más. Y a uno le gusta escuchar y escuchar y escuchar, sea Mónica, los que sean. Pero entonces las personas que están en el mundo, como bien Sansón, que se metió en el mundo y se metió con el mundo, ellos no van a ver ni a escuchar razón, porque están plenamente enceguecidos con el mundo los tiene completamente haciéndolos ver fantasías, como bien les decía la historia de Pinocho, completamente enceguecidos en un mundo aparentemente de mucha felicidad. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Moni, haz de cuenta que estamos apartados de Dios y fácilmente vamos a empezar a ver el engaño de esa persona, y es cuando Dios nos pide, por favor, únete a mí para que yo empiece a través de tu santidad a transformarle la conciencia a esa persona y él empieza a ver la verdadera realidad que es mi presencia viva. Pero para eso necesito que tú te dediques a orar. Pero cómo es de complejo que eso se entienda, Moni. O sea, pero es que es complejísimo de parte y parte. Tanto el hombre que está metido en el mundo, que es bien complejo porque está ya comiendo comida de cerdos, como siempre lo decimos, y la mujer o la persona, y no solamente le estamos hablando a nivel de relación de pareja, sino también con el papá, la mamá o los hermanos o los hijos. Estamos hablando a nivel general. Entonces, ¿por qué nos causa esa dificultad? Porque otra vez nos igualamos. Esa palabra, nos bajamos al nivel de la otra persona, cuando la otra persona está en el mundo, completamente enceguecido, completamente, simplemente imagínate, tantas veces engañados, Sansón, ¿cuántas veces no han sido engañados esas personas que fácilmente son capaces de quitarle la bendición a sus hijos, la bendición a su esposa, la bendición a su propia mamá? O sea, que inclusive han llevado a los hijos a meter a los padres a la cárcel, los han golpeado, los han dejado en la calle. Nosotros tenemos un testimonio lindo de cómo una mujer que estaba ya en la institución donde nosotros trabajábamos, vendiendo dulces, y sus hijos la dejaron abandonada completamente, abandonada. Entonces, ¿qué sucede con eso? No podemos igualarnos al nivel en que ellos se encuentran en un mundo de pecado y en un mundo de maldad, igualarnos a eso, Moni. Sí, Rafa, no podemos bajarnos o sea, si yo estoy en un nivel espiritual, no quiere decir que tú seas santo en ese momento, pero sí entiendes un poco más la vida espiritual, la vida con Dios, la vida de los principios correctos, pues es lógico que la idea es que te mantengas en ese lugar, no que
tú te bajes al lugar de ellos. O sea, si tú tienes algo de luz en tu vida, es que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Y la intencionalidad es que de verdad nosotras debemos, si estamos entendiendo, y es muy lógico porque Dios nos ha dado un privilegio muy lindo a nosotras para tener esa conexión más cercana con Dios, que es más complicado para los hombres precisamente porque ese orgullo, o sea, que esa autoridad que ellos tienen a veces es impresionante. O sea, ahorita que voy hablando, cuando Eva se contamina del pecado, va y convence a Adán del pecado. ¿Por qué? Porque la intencionalidad también es contaminar y que podamos entrar en la desobediencia. Estar en la desobediencia, yo no me dejo guiar. ¿Y de quién no me dejo guiar? De Dios. Entonces, cuando el hombre entra también y se deja contaminar por el pecado, pues él entra en desobediencia con Dios. Al entrar en desobediencia con Dios, pues se va a desobedecer al mal. Y como es autoridad, pues el mal quiere llevarlo a un extremo tal que, como asimismo la mujer es tomada como la enemiga del mal, pues es destruir a la mujer. Si se destruye a la mujer, o sea, no habrá posibilidad de que la simiente de la mujer también se levante y pise la cabeza. El asunto es que nosotras tenemos que saber que así como en un momento determinado nosotras podemos ser de bendición, y por eso el Señor nos llamó nosotras las edificadoras de la casa. O sea, así como podemos convencer al hombre para hacer lo malo y hacer que despilfarre y hacer que, o sea, que haga las cosas de manera incorrecta, asimismo nosotras como edificadoras podemos edificar, pero para lo bueno. O sea, toda la palabra de Dios se une. ¿Con qué fin? Con que si nosotros nos volvemos a unir con el Señor, porque esa es la idea, si nosotros nos unimos con el Señor, nosotras podemos orar y pedir, o sea, a través de la intercesión, con la sangre de Cristo Jesús, para que nuestros esposos vuelvan a tomar la autoridad que les corresponde. Pero es que nosotras generalmente tendemos a ser como sujetas a la autoridad del hombre. Es porque es bíblico, no es porque uno se lo invente, no, es bíblico. Nosotras las mujeres debemos sujetarnos a la autoridad del hombre, pero tenemos que orar por ese hombre para que ese hombre sea espiritual y él esté sujeto a la autoridad de Dios, para que él vuelva al camino, que él sea la cabeza, el sacerdote, que él sea el guía del hogar. ¿Pero en qué plano? En el plano espiritual. Acordémonos que si nosotros nos encargamos de las cosas de nuestro Padre, todo lo demás será añadido. La batalla aquí es que realmente podamos pasar al plano espiritual, que de verdad toda la familia pase al plano espiritual y no nos quedemos en lo humano. Entonces tenemos que orar para que nuestro esposo realmente se arrepienta de haber despreciado ese lugar de privilegio que Dios le dio siendo la autoridad de la casa. Porque cuando el hombre desprecia esa autoridad, viene la deshonra por parte de los hijos, la humillación de parte de ellos hacia los padres y también hacia las mamás. Por eso los hijos no se sujetan, por eso hay rebeldía, porque la propia cabeza está trayendo esa rebeldía a toda la casa. Entonces, por eso tenemos que orar para que nuestro esposo vuelva a la sujeción con Dios. Estando en la sujeción con Dios, nuestros hijos se sujetarán a la autoridad de los padres, porque así mismo es la unción, baja y es doble. Mi amor, mira, papito Dios, te pido que esto que se está hablando quede grabado en nuestro corazón con letras de fuego y que podamos darle cada vez más realidad a tu palabra y que no nos dejemos seducir por los engaños del enemigo. Es impresionante. Mi papá es Dios de orden y lo digo en el nombre de Dios. Por favor, pongamos mucha atención a esto, porque esto no es para tu esposo, tu esposa, tu papá o tu mamá que están por allá perdidos y embolatados en el mundo. No, esto es para ti, para ti. Moni, mira lo particular. Mi papá Dios es Dios de orden. Mira todo lo que tú estás diciendo y lo que hemos empezado como empezó esta charla. Mi papá Dios es de orden. Coloca a Jesús como cabeza del sacerdote en la casa, que es el hombre, y coloca al hombre como cabeza y sacerdote en la casa de la mujer.
la mujer es sujeta al hombre y el hombre es sujeto a Jesús. Ese es el orden espiritual. Cuando hablamos de sujeción no estamos hablando de esclavismo, porque estamos hablando desde un término espiritual. Estamos hablando de que nosotros no somos de y le pertenecemos a frente a la parte espiritual, porque el hombre se debe apoyar espiritualmente de la base que es la mujer espiritual. Haz de cuenta que es el estrado de los pies, la iglesia el estrado de los pies de mi Jesús. Entonces, ¿cuál es el estrado del hombre? Es la mujer. ¿Sí me va a entender? Es la mujer. Y la mujer, por eso dice que es vaso frágil, es columna de hierro, es la mujer sabia, edifica la casa, o sea, que es la base, Moni. Entonces, cuando la mujer es la base, y una mujer espiritualmente concebida, una mujer que está en la presencia de Dios, el hombre se va a apoyar firmemente para que realmente no caiga. Porque la mujer forma al hombre, mi amor. La mujer forma al hombre. La mujer es la que le permite al hombre llevar básicamente a cosas de lujuria, a cosas fuertes o a cosas de pecado. Si se permitió la relación sexual antes del matrimonio, desde allí empezó a permitirse muchas cosas, Moni. Entonces llega la mujer en el matrimonio, pero ¿por qué mi esposo se comporta? Porque es que tú se lo permitiste desde el mismo momento del noviazgo, porque tú no fuiste a la iglesia con él antes de casarte, no conocía al Señor en ese momento, puede ser la excusa, pero entonces ya que estás conociendo de Dios, entonces sé firme y sé la columna. Y mira lo que sucede cuando la mujer no ha sido la base, o el hombre no ha sido el soporte, o sea, que no haya sido tener a Dios como número uno en su vida. Entonces pierde los conceptos. Y la parte de la lógica espiritual se pierde, Moni. ¿Y se pierde en qué sentido? Que el hombre básicamente va a depender de la mujer ajena y va a ser seducido por ella, y ella va a reinar en su corazón y en su mente. Pierde en ese momento, se invierte la posición y la mujer empieza a gobernar al hombre, Moni. La mujer extraña empieza a gobernar al hombre. O sea que la mujer ya empieza, él va a estar sujeto a la mujer extraña y se enseñorea la mujer al hombre. Y por eso pierde toda su autoridad y quien bien va a dominarlo a él es la mujer extraña. Porque se pierde el sentido. O sea, ahí vuelve lo bizarro del mundo, porque el Satanás es el mono, el chango de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hace lo contrario a Dios. Por eso cuando el hombre se sale del propósito original de la sumisión de Jesús y la mujer de la sumisión del hombre, cuando se pierde esa lógica espiritual, cuando se pierde ese principio, esa jerarquía, y el hombre se sale de esa jerarquía, entonces pierde su condición de hombre y empieza a ser la condición simplemente de animal, un animal movido por los instintos, por lo carnal, por lo humano, y la mujer empieza a enseñorearse sobre él y pierde el control, como le pasó a Sansón, Moni. Dalila se enseñoreó sobre él y mira que mandó a sus hermanos y mandó a toda la parte para que le quitaran el cabello y perdiera toda su fuerza. Y eso es lo que está sucediendo con el hombre, porque el hombre cuando se aleja de su propósito, cuando se aleja de su estirpe, cuando se aleja de su familia, perfectamente viene el mundo, lo seduce y le corta el cabello, le quita todo lo que es él dentro de su poderío como sacerdote de la casa. No sé si me estoy haciendo entender, a mí me parece eso impresionante, Moni. O sea, como cuando el hombre se sale de ese propósito, el mundo lo golpea de una manera tremenda y él cree que está haciendo bien. Y mira, tú le puedes poner este audio 30,000 veces a esa persona y dice, ese man está loco. ¿Y usted para qué me pone a hablar de eso? Si es que yo tengo el control de mi vida. Es que usted ya no la amo a usted porque es que usted ya no me parece bonita. Porque es que ya no me encanta, porque es que usted es la culpable y le hace sentir culpable a la mujer, la trata mal, la ofende, la humilla, porque ya perdió el señorío del Señor. Y entonces, como ya perdió el señorío y está en el mundo, ¿quién empieza a enseñorearse? La mujer, en ese momento, que está siendo esclava de Satanás, y Satanás es la que le empieza a seducir a través de la mujer. O sea, perdió su señorío. ¿Y quién es el verdadero señor de él? Satanás, mi amor. Porque está en la mentira. Porque el padre de toda mentira es Satanás. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la mujer, si está comprendiendo esto, por qué todavía sigue lamentándose que ese hombre no esté en su vida?
¿Por qué sigue todavía diciendo, pero es que cómo hago yo, como me decía alguien, cómo ya estoy cansada de luchar por mi esposo, ya no sé qué hacer? Diga, es que tú no puedes hacer nada porque la lucha no es tuya. La lucha es del Señor porque Él pelea por nosotros, pero no lo entendemos y seguimos en un desgaste impresionante cuando no sabemos que tenemos simplemente que abandonarnos en la presencia de Dios, tener esa posición que Dios me dio en la creación misma de mi familia, que es yo sé quién soy. Y si sé quién soy, si sé que soy un baluarte fundamental, si sé que soy la cabeza del hogar, pues manténgame aquí, manténgame firme en eso, que si no está la otra persona, no hay problema, porque Dios empieza a organizar, porque Él sabe escribir muy derechito en renglones torcidos. No sé si me hice entender, Moni, yo fui muy enredado con lo que acabé de decir. No, así es, y la situación es que, y lo que dices tú es muy cierto, o sea, si el hombre está en el mundo y no quiere asumir su autoridad, pues nosotras la idea es que nos conectemos con Dios, o sea, deja a un lado, no entorpezcas el camino, sino deja a un lado a tu esposo, conéctate con Dios, pero habla con Dios para que Él asuma su autoridad. Simplemente, no busques para ti, sino para que Él sea sujeto de Dios. Esa es la intencionalidad. Si Él es sujeto de Dios, las cosas fluirán diferente. Pero si tienes que conectarte tú con Dios. O sea, si tu esposo no lo hace, tú tienes todavía esa conexión con el Señor. Y continúo con esto, Moni, apoyando lo que tú dices. Listo, se me fue mi esposo, se me fue mi esposa, se me fue mi papá y mi mamá. Yo quedé sola, ahí viene una cosa impresionante y es espiritual. Por eso es que mi papá Dios siempre dice, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que Él está pendiente de los huérfanos, las viudas y las abandonadas. Está pendiente. Tú me decías un pasaje bíblico precisamente en Isaías, mi amor. Espero recuerdes ese pasaje que es espectacular. Y si, ¿qué quiere decir? Que si la mujer está en ese momento, si la cabeza de la mujer es el hombre, y si se fue el hombre con la mujer ajena como Sansón, la mujer, entonces ¿quién pasa a suplir esa posición? Mi propio Jesús, directamente. Jesús como cabeza la suple y ahí no se dan cuenta la mujer. La mujer todavía sigue mirando en ese plano de estar tratando de buscar al hombre y no está buscando a quien está supliendo la posición de ese hombre que se fue con la mujer ajena. Y lo peor, Rafa, o sea, se sigue buscando que esa cabeza se mantenga y esa cabeza está guiada por el mal. Entonces, por eso mismo, como está guiada por el mal, la mujer seguirá sufriendo. O sea, porque esa cabeza que no quiero soltar, pues es lógico que me va a traer maltrato, tormentos y demás. Pero si yo la suelto y tomo la cabeza que debe ser, mi vida Jesús cambia. Uh-huh. Él entra a suplir lo que necesito y esa cabeza es Jesús. Entonces Él me acompaña, me da afecto, me suple mis necesidades y demás. O sea, Él con todo su poderío me va a suplir mejor que lo que me estaba supliendo mi esposo, pero yo tengo que ser consciente que yo tengo que dejarlo para que yo no sufra. Si yo sigo con mi esposo, seguiré sufriendo. Es real, mi amor. Y ahora, esto cómo es también en la posición, por ejemplo, de los hijos que están sufriendo con sus padres, que no son creyentes y sufren. O la posición de los padres con respecto a los hijos que no son creyentes o que se fueron porque están seducidos por la universidad, por el colegio, por el contexto social, como lo vemos en Estados Unidos, también en nuestro país está dando eso. O sea, que entran a la universidad, como en mi caso, y nos metimos en el socialismo. Y a Dios lo sacamos de lado y los papás sufran. No sufran, porque mi papá Dios, cuando las personas, los papás van al mundo, o los hijos van al mundo, o la esposa o el esposo van al mundo, Dios, como es perfecto, Él no va a dejar de llenar ese vacío, porque Él siempre está pendiente de colocar allí su presencia viva. Pero nosotros no lo vemos porque nos sentimos que algo nos falta. Y no nos falta nada, porque Él es el que suple completamente, porque Él suple las necesidades en gloria. ¿Dice así la palabra más o menos? Que Él suple todas nuestras necesidades en gloria. ¿Qué quiere decir? En su propia presencia, llena con su propia presencia. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Él todo el santísimo tiempo. Tiene que estar en Él, pero ¿cómo hacer para que nuestra mirada esté en Él? Pues nos toca escuchar su palabra, nos toca escuchar de Él, todo el día escuchándolo a Él y sumergirnos en su presencia, así nos llamen locos. Como alguien me decía, Rafa, es que mi esposa o mi esposo no quiere escuchar absolutamente nada de Dios, entonces tengo siempre que ponerle la música del mundo y cuando
yo llego a la casa, entonces llego a la casa y me toca esconderme para poder leer la palabra, me toca salir corriendo y no decirle nada frente a la parte espiritual porque le digo tal vez una mentira cuando voy a ir a la iglesia. No, ¿cuál es tu posición? Dios es el que pelea por ti y te respalda.